Olvídate del Superman que crees conocer. Antes de que el símbolo estampado en el pecho y los calzones por fuera de los pantalones se volvieran un ícono mundial, solo existió un chavo tratando de entender quién rayos era. En Smallville, Kansas, Clark Kent no era un héroe, sino un adolescente dividido entre dos naturalezas, la humana, que aprendió de sus jefes, sus padres adoptivos, y la alienígena que se manifestaba de forma cada vez más imposible de ignorar. En la serie Smallville de 2001, acompañamos al Hombre de Acero en su fase más vulnerable y auténtica, un joven atormentado por secretos, responsabilidades y por el peso de un destino que nunca pidió cargar. Forjado entre dudas, miedos, descubrimientos y los efectos transformadores de la radiación de un sol amarillo, este Clark Kent representa la versión más humana de Superman y al mismo tiempo, la más extraordinariamente alienígena, un ser que desafía todo lo que la naturaleza terrestre sería capaz de crear. Para comprender la verdadera dimensión de Clark Kent en Smallville, hay que ir más allá de la capa y del símbolo que, durante buena parte de la serie, todavía pertenecen a su futuro. Lo que vemos es a un joven descubriendo su propia naturaleza, mientras su organismo kryptoniano, alimentado por la radiación del sol amarillo de la Tierra, se revela como una de las más extraordinarias formas de vida jamás imaginadas. Sus células no solo absorben la energía solar, la metabolizan, transformándola en una fuente inagotable de poder. Esto se manifiesta no solo como superfuerza, sino como una densidad muscular y ósea que vuelve su cuerpo casi impenetrable. El tipo no solo levanta un carro, es capaz de empujar un planeta como Apokolips lejos de la Tierra, una hazaña que, en términos de escala, supera muchos de los actos de fuerza de otras encarnaciones de Superman en sus etapas iniciales. La resistencia de Clark es de leyenda. Explosiones que dejarían cráteres, caídas desde alturas estratosféricas, impactos de vehículos a alta velocidad, todo eso es absorbido por su cuerpo con una facilidad que saca de onda. Su capacidad regenerativa es igualmente impresionante, permitiéndole recuperarse de heridas graves en cuestión de unas cuantas horas, una resiliencia que lo pone en un nivel de invulnerabilidad que rara vez se ve. La longevidad potencial de un kryptoniano bajo un sol amarillo es un tema que apenas se toca en la serie, pero la implicación es clara. Clark Kent es un ser que puede trascender las eras, siendo testigo del ascenso y la caída de civilizaciones. Comparado con los límites biológicos humanos, él es una anomalía, una fuerza de la naturaleza que la Tierra tuvo el privilegio de recibir. Sin embargo, esa invencibilidad tiene su precio. La kriptonita, en sus múltiples variaciones presentadas en la serie, verde, roja, azul, negra y plata, es su talón de Aquiles, un recordatorio constante de su origen alienígena y de su vulnerabilidad. Esa fragilidad, muchas veces explorada de forma más dramática en Smallville que en otras versiones, donde la kriptonita puede ser más un estorbo que una amenaza existencial, añade una capa de realismo y peligro a su jornada. La evolución gradual de sus poderes es, sin duda, uno de los aspectos más distintivos y brillantes de Smallville. A diferencia de otras narrativas donde Superman ya es, en gran parte, el héroe completo desde el inicio de su carrera, Clark Kent en Smallville es una obra en construcción. No nace con todos sus poderes plenamente desarrollados. Los descubre, los cala, les tiene miedo, y muchas veces, los pierde o se le alteran. La superfuerza y la supervelocidad son las primeras en aparecer, generalmente de forma incontrolable y vergonzosa en la adolescencia, causando accidentes y despertando su miedo primordial de lastimar a la gente que ama. La visión de calor, la visión de rayos X, el superoído, el aliento congelante. Cada nueva habilidad surge como un nuevo reto, una nueva parte de su identidad alienígena que tiene que aprender a dominar. La serie explora de forma meticulosa cómo cada poder emerge biológicamente, conectándolos a la absorción continua de radiación solar y al maduramiento de su cuerpo kryptoniano. Es una pseudociencia alienígena que, de alguna forma, logra ser convincente dentro del universo de la serie, ofreciendo una explicación más fundamentada para sus habilidades que la simple aceptación pasiva de que es Superman, tiene poderes. Esta curva de aprendizaje es crucial para el desarrollo de su carácter, pues no solo gana poder, sino también la sabiduría y la responsabilidad que vienen con él. Sus poderes aumentan exponencialmente conforme va madurando, culminando en el vuelo, la última barrera por romper, el símbolo final de su aceptación como Superman. Esta jornada gradual, esta construcción del héroe, es un contraste tremendo con otras versiones donde Superman ya es el héroe completo desde el arranque. En Smallville, nos invitan a ser testigos del hombre detrás del mito, del chavo que tropieza, se cae y se levanta, aprendiendo a volar no solo físicamente, sino metafóricamente, en su propia identidad.
Su mente es un campo de batalla constante, un torbellino de conflictos internos sobre su identidad. Ser Clark Kent, el granjero de Kansas, o Kal-El, el último hijo de Krypton. Esa dicotomía es el núcleo de su viaje y lo que lo hace tan profundamente humano, a pesar de su origen alienígena. La necesidad de esconder su verdadera naturaleza, el aislamiento emocional y la soledad que acompañan el tener poderes divinos. Jonathan y Martha Kent son más que padres adoptivos. Son los pilares fundamentales de su brújula moral, enseñándole valores humanos, empatía y la importancia de usar sus dones para el bien. Jor-El, por otro lado, representa el destino, la herencia kryptoniana, la voz que le recuerda su verdadera misión, muchas veces de forma impositiva y enigmática. La tensión entre el libre albedrío de Clark y el destino impuesto por Jor-El es uno de los arcos más ricos y complejos de la serie, algo que en otras versiones de Superman frecuentemente se resuelve de forma más directa o con menos conflicto existencial. Smallville nos presenta a un Clark que lucha por conciliar estas dos identidades, un joven que tiene que escoger quién quiere ser, y no solo aceptar quién es. Esa lucha interna, esa búsqueda de sí mismo, es lo que lo hace, en mi opinión, uno de los Supermans más humanos y complejos que se han retratado. Uno de los aspectos más fascinantes de la anatomía psicológica de Clark Kent en Smallville es la forma en que sus relaciones moldean en quién se convierte. A diferencia de muchas versiones de Superman, donde la identidad heroica ya está consolidada, aquí vemos cada amistad, cada romance y cada pérdida contribuyendo directamente a la construcción de su carácter. Ninguna de estas relaciones es más importante que su amistad con Lex Luthor. Cuando se conocen, Lex no es el villano que el mundo conoce. Al contrario, surge como alguien genuinamente interesado en Clark y profundamente impresionado por la bondad que encuentra en la familia Kent. La tragedia de esta relación está justamente en el hecho de que ambos pudieron haber sido los mejores amigos del mundo para siempre. Clark ve humanidad en Lex cuando todos lo juzgan por el apellido Luthor, mientras que Lex ve en Clark una pureza moral que a él mismo le gustaría tener. Sin embargo, esa amistad nace contaminada por un elemento que los acompañaría durante años: el secreto. Clark nunca logra revelar quién es realmente, y Lex nunca puede dejar su obsesión por descubrir la verdad. Con cada mentira contada para proteger su identidad, se pone un nuevo ladrillo en el muro que gradualmente los separa. Lo más interesante es que Smallville no presenta esta ruptura como resultado de un solo evento, sino como un deterioro lento y doloroso. Lex se vuelve cada vez más paranoico, desconfiado y obsesionado por lo desconocido, mientras que Clark empieza a ver en él rasgos cada vez más peligrosos. Es una de las construcciones de antagonismo más largas que se han hecho para el personaje y tal vez una de las más humanas. No hay un momento en el que Lex simplemente se convierta en un monstruo. Hay una secuencia de decisiones, traumas y decepciones que lo llevan hasta ese destino. Lana Lang también ocupa un papel fundamental en este viaje. Durante años, ella representa para Clark lo que él más desea, una vida normal. Su amor por Lana no es solo romántico, ella simboliza la posibilidad de existir como un adolescente común, libre del peso de ser Kal-El. Cada vez que Clark intenta acercarse a ella, sin embargo, su naturaleza alienígena crea nuevas barreras. La imposibilidad de compartir sus secretos genera un ciclo constante de acercamientos y alejamientos que define buena parte de las primeras temporadas. Lana no es solo un interés amoroso, funciona como un recordatorio permanente del costo emocional que acompaña a sus poderes. Cuanto más ama a alguien, más grande se vuelve el riesgo de ponerla en peligro. ¿Y las hazañas extremas? Ah, caray. Aquí es donde la cosa se pone realmente loca. El Clark Kent de Smallville acumula un historial de logros increíbles para una versión que apenas estaba aprendiendo a volar. Se enfrenta a kryptonianos renegados, metahumanos con poderes variados y amenazas alienígenas que ponen a prueba sus límites en cada temporada. Salvar vidas es el pan de cada día para él, pero lo que realmente lo diferencia son los momentos en los que va más allá de lo que se esperaría de cualquier héroe. Empujar a Apokolips lejos de la Tierra, por ejemplo, es una demostración de fuerza que compite con los momentos más grandes de cualquier Superman, y lo hace en una etapa de su evolución que muchos otros Supermans solo alcanzarían mucho más tarde en sus carreras. Su velocidad le permite cruzar países en segundos y competir con velocistas como Bart Allen. Su durabilidad es de nivel continental, resistiendo golpes de seres que generan terremotos de escala Richter 6. Comparado con otros héroes de la cultura pop, el Clark de Smallville demuestra un control, una moralidad y una compasión que elevan sus hazañas. No solo tiene el poder, tiene la voluntad inquebrantable de usarlo para proteger, no para dominar. Y eso es lo que lo hace superior en muchos aspectos, pues elige ser un héroe, incluso cuando el poder lo tentaría a ser un malvado. El origen de Clark en Smallville se cuenta con una profundidad y un enfoque en el desarrollo del personaje que pocos otros medios han explorado.
la llegada a la Tierra durante la lluvia de meteoritos, la destrucción de Krypton. Esos son elementos clásicos de la mitología de Superman. Pero la serie los llena de un drama personal intenso y de consecuencias duraderas. La influencia de Jor-El, no como un padre distante y buena onda, sino como una inteligencia artificial que lo guía, lo pone a prueba y a veces lo manipula, añade una capa de complejidad a su viaje. La fortaleza de la soledad no es solo un lugar de entrenamiento, es un santuario y una prisión, un recordatorio constante de su destino y de las expectativas que pesan sobre él. Smallville construye lentamente la transformación de Clark en Superman, mostrando cada paso, cada duda, cada sacrificio, cada victoria y cada pérdida. El significado del símbolo kryptoniano, que para él es más que una simple S, sino un emblema de esperanza, de su herencia y de su responsabilidad, se explora de forma más personal y emocional. Vemos el nacimiento de Superman no como un evento único, sino como un proceso continuo, una evolución de un adolescente común hacia el símbolo de esperanza. Esta narrativa de maduración, este viaje de autodescubrimiento, es lo que hace que esta versión sea tan única y resuene tanto, porque se concentra en el camino, no solo en el destino final. Smallville transforma la historia de Superman en una saga de crecimiento, donde las decisiones, los sacrificios y las relaciones de Clark moldean en quién se convertirá. El significado emocional de sus elecciones resuena profundamente, pues vemos a un héroe que, a pesar de sus poderes, es tan vulnerable como cualquiera de nosotros en sus emociones, en sus miedos y en sus esperanzas. Él nos enseña que ser un héroe no se trata solo de tener superpoderes, sino de tener el valor de ser humano, de ser vulnerable, de amar y de proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Y para ti, ¿cuál es la mejor versión de Superman? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el análisis, no te olvides de darle like y suscribirte para seguir más contenidos como este. Gracias por vernos, y hasta la próxima.